Recording in progress.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Qué gusto tenerlos nuevamente en esta sesión uno. Ahora sí, donde vamos a comenzar con, pues, a revisar los contenidos propios del curso. Nos da un enorme gusto también ver la dinámica tan activa que se ha desarrollado a través de la plataforma educativa del TEC en la comunicación con sus tutores. La verdad que nos da, como les digo, nos llena de ilusión y de esperanza ver que estén participando tan activamente y pues enhorabuena, mis estimados maestros y maestras. La sesión pasada quedaron por ahí pendiente de responder unas preguntas que entendemos son muy importantes para ustedes. Y si recuerdan, pues nos comprometimos a corroborar la información que ya habíamos, pues les había adelantado que seguramente sí, los procesos, el curso, si me permiten, voy a compartir una diapositiva. Corroboramos con el área de la Coordinación Estatal de Formación Continua para asegurarnos que este curso tuviera la validez ante USICAM. Y sí, afortunadamente nos indicaron que este curso es válido para todos los niveles educativos, tanto preescolar, primaria y secundaria y todas sus modalidades. Recuerdo que la sesión pasada pues tuvimos algunas preguntas en directo y también a través del formulario de preguntas donde nos indicaban que pues hay docentes de secundaria, también el maestro de educación física que nos preguntaba que si tenía validez y bueno, nos explicaban que como se registraron a través de la plataforma oficial de educación, de formación continua, ahí, digamos, está muy personalizado ese portal de tal forma que el docente tiene un perfil y ese perfil tiene acceso a la oferta educativa específicamente para el perfil, vaya, para cada docente. Entonces, pues tengan la tranquilidad y la seguridad de que si aprueban este proceso, pues van a tener su reconocimiento con validez para el USICA. Y pues es muy importante que se mantengan muy activos y como lo conversamos la sesión pasada, pues que vayan avanzando armónicamente con las actividades que están pues diseñadas desde su origen para que de esa manera pues todo el aprendizaje, la reflexión y el trabajo colaborativo que se dé pues sea gratificante y que rinda frutos en su práctica docente. Eso es con relación al compromiso que hicimos de poderles dar respuesta. Y pues bueno, ahora, si me permiten, vamos entrando ya en materia y me da mucho gusto presentar aquí, está con nosotros el maestro Rafael Rendón y tenemos aquí una reseña de su trayectoria para que lo conozcan un poco. Adelante.
Pues muy bien, ya conocimos la trayectoria del maestro Rendón y pues sin más preámbulo, me da mucho gusto tenerlo aquí y darle la bienvenida. Adelante, estimado Rafa, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Karina. Buenas tardes o buenas noches en algunos lugares, ¿verdad? Miren, aunado a lo que les decía Karina hace un momento, yo le prometí en la mañana es, mm, adaptar algunas actividades que lo requieran para que las puedan responder de manera natural y las personas, profesoras y profesores que no laboran propiamente con grupos multigrado, pero recuperando la esencia del tema, que también lo puedan reflexionar desde su lugar, desde su accionar docente, todos, ¿verdad? Entonces sí voy a adaptar algunas que están muy específicas para multigrado. Las voy a dejar también pero van a ser alternas. Los multigrados las contestan como está planteada y voy a poner la alternativa en donde corresponda para quienes no están laborando multigrado. No sé cómo lo oyen. Pónganme una señal ahí con sus reacciones. Quienes están en el caso ok, muy bien. Miren, ven, si soy buen profesor, entonces soy como ustedes, adapto según las necesidades de mi grupo. Muchísimas gracias. Ok, vamos a empezar entonces, como dice Karina, vamos a entrar en materia. Voy a presentar, ¿eh? Sí se ve de manera completa la pantalla. No, todavía estamos viendo el previo. Sí, ok. Perdón, maestro Rafa, es en View, Ujú, Full Screen. Listo. ya lo hice. Listo, ya Muy bien. vemos completa la presentación. Adelante. Perfecto. Miren, el tema uno o ventana uno, como le denominan los materiales de Mejor Edu. Ventana uno, tema uno, módulo uno, como ustedes lo quieran, son sinónimos para el caso. Vamos a empezar con ser docente en la escuela multigrado o en grupos de aprendizaje diversos. Esto yo se lo agregué precisamente pensando en profesoras o profesores que son de otra modalidad, que no son de multigrado, pero trabajan con grupos que tienen diversidad, obviamente, ¿verdad? De entrada, hay niñas y niños, hombres y mujeres, o hay todes, como se les diga, o sea, personas con identidad, que se asumen con otra identidad, ya desde ahí tienen ustedes diversidad. Entonces, y también hay grados de dominio, niveles de dominio de ciertos aprendizajes que ustedes enseñan. Unos traen buenos antecedentes, buenos requisitos previos para cursar la materia que ustedes imparten o la asignatura. Entonces, por eso le agregué o grupos de aprendizaje diversos. Resulta hasta, en filosofía dicen tautológico. Nosotros decimos parece pleonasmo, porque díganme qué grupo no es diverso como los multigrados, ¿verdad? Todos son diversos. Entonces, y vean qué bonita frase esa que está ahí, que nos heredó Paulo Freire. Los educadores deben cuestionarse para quién, a favor de quiénes educan, para quién y a favor de quiénes educan. Y y tiene chanfle la frase, tiene también decimos tiene buscapié, o sea, no es una frase ingenua viniendo de Paulo Freire. Él nos lleva a reflexiones muy profundas, a no ser tan obvios, o a no ser o a no ser cómplices de ciertas reproducciones que hacemos de pensamientos, de ideas, y a veces le hacemos el caldo gordo a a, a paradigmas, a enfoques pedagógicos que no son propiamente a veces o ya están muy rebasados, dado que no tocan lo profundamente humano y las problemáticas sociales que viven los seres humanos y por lo tanto nuestros estudiantes, nuestras profesoras,
Entonces, ¿a favor de quién estamos, a quién le estamos haciendo el caldo gordo? Pues con nuestra educación, con nuestra forma de educar, con nuestros contenidos de aprendizaje. Esto lo dice él en Pedagogía del Oprimido. Estamos contribuyendo a reproducir las inequidades de la sociedad o estamos contribuyendo a liberar, a ser seres humanos libres, integrales, formados integralmente con autonomía ética, autonomía moral también. Entonces, es muy bonita la frase, lo van a tener ustedes ahí en la presentación cuando se los compartan. Y el objetivo, yo se los decía el lunes, vamos a repasarlo, reconocer el significado otorgado al ser docente de una escuela multigrado. De entrada tengo que reconocerme como tal. Aquí y ahora, aquí estoy, como decía aquel programa de nuestra periodista Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir, aquí nos tocó trabajar, en la escuela en la que estamos ahora. Y si aquí estoy, pues voy a hacer de esto algo trascendente, ¿verdad? Independientemente de las necesidades o de las intenciones que tengamos a futuro, pero por ahora aquí estamos y nuestro paso por aquí podría trascender. Entonces, ¿qué significado le estoy otorgando a ser docente en la escuela en la que estoy ahora? Y cómo esto se vincula con las prácticas de enseñanza implementadas. Pues soy un docente y lo que yo entiendo que es la docencia, pues me lleva a actuar en consecuencia y a tener cierto accionar o ciertas maneras de trabajar. A partir de un análisis crítico de nuestras concepciones, el actuar el actuar se funda en el pensar. ¿Qué ideas traigo? Desde la concepción de mi docencia, de mi accionar, de mi rol como docente, hasta también mis nociones de cómo aprenden los seres humanos y los conocimientos que necesitan aprender. O sea, traemos ciertas concepciones, necesitamos pues pensar en ellas. Y este curso no es varita mágica para hacer una conversión o cosas de esas. No, no, no va por ahí. Pensar ya es mucha ayuda. El mismo Paulo Freire decía, tomar conciencia de las cosas, es decir, reflexionar ya es mucho avance. Entonces, este taller se da por bien servido con que hagamos muy buenas reflexiones sobre nuestro quehacer y sobre nuestras concepciones de lo que es educar y de lo que es ser docente. Entonces, aquí está un dato en la fotografía, si ustedes lo observan, más de la tercera parte, este es dato del Mejoredu, ¿eh? Y también el INEGI lo trae igual. Entonces, en México, más de la tercera parte de las escuelas de educación básica son multigrado, más de la tercera parte, aproximadamente 81.400 son las escuelas. Acuérdense que entre ellas cuentan las multigrado, bidocentes o unidocentes o tridocentes. Y algunas, el número se va moviendo año con año porque conforme van pasando a ser escuelas de organización completa, pues va cambiando el número. Ya ve que ustedes saben de eso, que algunas, como son de nueva creación, a veces nacen como escuelas multigrado o unitarias. En- y aquí están estas preguntas para arrancar con nuestra reflexión. ¿Qué significado tiene para usted la escuela multigrado o de conformación diversa, como dije hace rato? O la escuela en la que trabajo. ¿Qué significado tiene para usted esa escuela? ¿Qué representaciones? Es decir, ¿qué imágenes mentales tengo? ¿Qué idea, decimos nosotros en la vida cotidiana? ¿Qué representaciones o qué idea tengo sobre la escuela, los estudiantes y el contexto y que atraviesan mi práctica, pues que la influyen, las ideas que tengo y que influyen la práctica? Recuerda qué le motivó a ser docente, con qué creencias o supuestos sobre la escuela multigrado, o sobre la escuela en la que trabaja, sobre sus estudiantes y la comunidad llegó a esa escuela, con qué idea llegó, con qué creencias, con qué supuestos, con qué miedos a veces, o con qué expectativas. Entonces aquí yo les voy a pedir, como son muchísimas, la cantidad de esta población, de este grupo de aprendizaje es muy amplio, voy a ir siempre invitando a participar para no hacer de esto un monólogo, sino hacerlo un verdadero acto de enseñanza y de aprendizaje, un acto de formación docente en el que no es posible ni necesario que yo nomás hable y hable y hable como se hacía antiguamente, y aunque estemos a la distancia,
Hay formas en las que podemos interactuar, entre ellas la participación, aquí también se puede. Levanten su manita y les van a abrir el micrófono para que nos ayuden y nos compartan sus reflexiones a esta pregunta. Y no precisamente a todas las preguntas, ¿eh? A veces uno puede compartir su reflexión respecto de una de las preguntas, alguien respecto de dos, no necesariamente de todas, para dar la oportunidad a que otras compañeras y compañeros participen. Adelante, el profesor Rolando. Adelante, profesor Rolando. Le abren el micrófono al profesor Rolando. Me escucha? ¿Me escucha? Y ahora sí, hable bien fuerte como usted sabe. Bueno, referente a sí, referente a la pregunta, la primera pregunta, sobre qué ¿Sí? significa tiene la escuela multigrado de conformación diversa, pues para mí, yo pertenezco a la organización completa. Este año me cambié de zona, me cambié a una escuela de multigrado y pues para mí ha significado un reto muy grande venir trabajando de una escuela de organización completa a una escuela multigrado, Está una al revés. escuela en la que, Usted lo hizo al revés. O sea, en la sí, mayoría pasa de una multigrado a una de organización completa y usted lo hizo al revés. Qué sí, yo interesante. soy de una completa a una multigrado y como le digo, ha sido un reto para mí enfrentarme a esta escuela, no un reto profesional porque pues el trabajo se hace, el trabajo lo llevamos a cabo todos los días, pero sí algo nuevo, algo diferente en cuanto a modo de trabajar. Y pues estoy aprendiendo mucho de este tipo de escuelas, de esta modalidad de escuelas. Trabajo con grados superiores, cuarto, quinto y sexto grado. Y pues yo creo que aquí un poco lo que he venido teniendo dificultad es sobre cómo conjuntar las actividades para 3 grados diferentes. Sé que pues em, cada grado tiene su grado de dificultad, su grado de madurez independiente, pero pues estoy trabajando y estoy haciendo las cosas de la mejor manera de lo que yo creo posible, ¿verdad? Y Sí, pues está siendo una experiencia muy satisfactoria para mí también, muy interesante. Me está gustando trabajar multigrado porque pues así encuentro la transversalidad de las actividades con los niños y pues así puedo agrupar o incluir los 3 grados como si fuera un solo equipo, ¿verdad? sí. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Adelante, profesor Eduardo Banda. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Y adelante, profesor. Creo que la educación multigrado, para mí tiene una relevancia muy importante, ya que yo vengo desde una comunidad, un rancho, por así decirlo. Ahí aprendíamos mediante la diversidad, mediante el compañerito de cuarto, quinto, nos explicaba a nosotros y nosotros a los que siguen y así sucesivamente. Entonces, mi primaria la hice en una escuela multigrado, mi telesecundaria. Era muy poco los maestros, de hecho era un maestro por grado, entonces, y a veces por toda la secundaria. Entonces creo que la educación multigrado ha estado presente en toda mi vida. Es, Poco después ya como docente, pues fui de los pocos que tuvo la posibilidad del rancho de estudiar. Llegamos a estudiar y después el destino nos colocó en esa escuela donde yo ahora era el maestro, dando algunos cursos de verano, etcétera. Y es muy bonito porque es donde tú recuerdas de que, es que nosotros nos enseñaban apoyándonos y entonces yo formaba los equipos, los motivaba y la verdad sí, sí es muy motivante esto. Creo que la mayor motivación que yo tuve fue el poder salir de la comunidad, llegar a ser un docente y pues después por servir a la comunidad, ¿verdad? Esa es la mayor motivación. Muchísimas gracias, y muchas felicidades por su honestidad y por los aportes que usted hace. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien más? Uno más para continuar. Profesora Rocío Terrazas, adelante, le escuchamos.
No la escuchamos, profesora Rocío. ¿Le pueden poner el micrófono? ¿Me escucha? Ahora sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. ¿Cuál es su reflexión sobre estas preguntas? Ok. Yo soy maestra, pero de preescolar. Sí, Entonces, digo, realmente nunca me ha tocado trabajar en una escuela multigrado, ¿verdad? Siempre ha sido de organización completa. sí, Pero, pues como usted decía al inicio, en un grupo hay niños sumamente diferentes, con capacidades y situaciones diferentes, ¿verdad? Entonces yo hablando desde mi nivel, que la verdad es bien difícil porque pues empezamos a trabajar con niños de 3, 4 años y el trabajo dentro del aula, hay momentos que es muy llevadero y hay otros que es complicado. Y sí, a veces es bien difícil el trabajar con esa edad y más porque pues yo trabajo en una zona donde hay mucho alumnado, entonces normalmente son grupos de 35 niños y sí, pues es bien difícil hacer todas esas adecuaciones porque los niños se necesitan en todo momento. sí. Entonces, para mí, sí es lo más complicado es hacer esas adecuaciones dentro de la planeación para poder, este, pues para Atender. darles el apoyo a todos los niños, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, maestra Rocío. Efectivamente, ¿verdad? Los retos, la diversidad sí es una ventaja pedagógica, como nos decía el profesor Eduardo hace rato, que él aprendía así, se ayudaban unos a otros, pero es una ventaja que hay unos más grandes que te pueden apoyar y hay un profesor también y unos materiales, pero eso no significa, como bien dice la maestra Rocío, no significa que sea fácil, ¿verdad? Tiene su mano levantada la maestra Itzel. ¿La escuchamos? Claro que sí. Adelante, maestra. ¿Ya puede? Bueno, vamos a avanzar, maestra Mónica. La dejo, hay más preguntas, en toda la sesión. Vamos a avanzar y usted, Mónica Andrade, voy a tomar nota para invitarla a participar en la siguiente. Muy bien, vamos viendo en retrospectiva, pues esto es, llegamos con experiencias, llegamos con ideas, llegamos a nuestra escuela, a la que nos tocó, en este caso la mayoría pues le ha tocado una escuela multigrado con unas características específicas, como decíamos, de entrada son a veces 2 grados, a veces 3 grados los que les toca aprender, o a veces todos los grados, ¿verdad? Entonces, vamos Vamos a avanzar y miren, aquí está, ya lo decíamos ahorita, la diferencia entre escuela multigrado y la escuela unitaria. El de la unitaria pues tiene el reto mayor porque él tiene todos los grados o ella tiene todos los grados. Miren, aquí está una imagen de una maestra. Entonces siempre el reto es cómo le hacemos y cómo proceder pedagógicamente de tal manera que garanticemos la misma calidad educativa, que logren los mismos aprendizajes al egresar de su primaria y que aprendan en el tiempo en que tienen que aprender, dada su edad y dado como son la organización del sistema educativo. Entonces el reto es mucho mayor. Y aquí está, miren. Este es un dato, yo no lo puse el dato para deprimir para nada, sino para reflexionar. Y porque yo tengo una reflexión al respecto también y quiero compartirla con ustedes. Cuando se aplicaba la prueba planea de matemáticas en 2015, este es el último dato publicado. Entonces, a niños de sexto de primaria. Vean las diferencias. El que es de escuela general pública, tradicionalmente les decimos las escuelas regulares o las de organización completa, ¿verdad? Pero formalmente es de general pública, multigrado, sacó 471 puntos o en promedio, pues. Y los estudiantes de las escuelas que no son multigrado sacaron, sacaron 471. Perdón, la general pública que mencioné ahorita sí era multigrado, perdón. Y las que no son multigrado, las regulares sacaron 500. Ahí hay una diferencia de 29
29 puntos, si se fijan. Luego, en educación indígena, la escuela multigrado, al regresar el sexto de primaria en matemáticas específicamente, 440, y la que no es multigrado, 533. Aquí hay una diferencia. La que no es multigrado, pues sí sacó casi no, 87 puntos de diferencia, ¿verdad? 87 en indígena. Y en comunitaria, que es multinivel, estas son las del CONAFE, pero multinivel porque así le denominan. Puede ser multigrado también, 457, un poquito mayor que las comunitarias, que las multigrado indígenas, porque ha de ser una comunitaria hispanohablante. Es que también hay comunitarias indígenas. Aquí han de haber entrado a la muestra comunitarias hispanohablantes, en- porque luego entre estas hay diferencias. Lo que yo quiero reflexionar aquí con ustedes es estos datos nos dan cuenta pues de los resultados finales, de los finales. Y la crítica que le hace la nueva escuela mexicana, que a mi juicio es muy buena crítica, porque además quienes se las hacen, justo hoy hablaba en la mañana sobre la nueva escuela mexicana, y yo desde afuera, pero habiendo estado allá adentro del sistema educativo, en la SEP, pues más o menos entiendo y me doy cuenta que los ponentes, quienes ayudaron a plantear, son muy buenos, ¿eh? Estuvo Ángel Díaz Barriga, Rosa María Torres, ellos son internacionales, la UNESCO los consulta, hubo buenos asesores sobre esto y ellos dicen que no nos asusten estos datos que da la prueba Planea, que da la prueba Enlace, que da PISA, que no nos asusten porque no da cuenta del proceso, por todo lo que decía ahorita la maestra de preescolar, y el maestro Rolando y el maestro Eduardo, lo que nos decían, el proceso que viven de cada día, el reto que tienen de plantear unas actividades que más o menos ayuden al intercambio de aprendizajes y al ir abordando lo que se tiene que abordar. Entonces, no da cuenta esto del proceso, no da cuenta de todo el ingenio, la creatividad y la investigación que ustedes hacen y la planeación. Yo tengo una hermana normalista que tiene doble plaza allá en Hermosillo y en días pasados me decía que se estuvo durmiendo a la 1:30 de la mañana porque pues revisando todo, el programa analítico con dos grupos, el programa analítico el del grupo de la mañana, del grupo de la tarde, y luego la planeación del mes. Entonces, yo sé, y yo mismo que estuve allá, lo viví, lo sé, pues. Entonces, sí, estos datos, cuando los vemos, pudieran como que darnos corajito, ¿verdad? Pero no, no, son el resultado al final. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Es decir, pasó o no pasó, promovido o no promovido, acreditado o no acreditado. Lo pasamos al siguiente grado, se pasa Para esto sirve nada más esto. ¿Para qué le sirve a los investigadores de esos institutos, del Instituto Nacional para la Evaluación extinto ya, que ellos aplicaban Planea y la SEP, áreas de la SEP y a esos que aplican estas pruebas estandarizadas? A veces muy mal difundidos sus resultados, muy mal explicados por los periodistas, porque lo que hacen es discriminar entre modalidades, entre subsistemas educativos, lo que hacen es eso, entre escuelas y en vez de abonar a la justicia y a la equidad educativa, abonan más a la inequidad. Entonces, yo quisiera que nos centráramos en reconocer que hay un proceso dentro de nuestras escuelas, sean de organización completo o multigrado. Hay un proceso que se sigue a nivel del colectivo de la escuela, a nivel y de la escuela con la comunidad, y también al interior que cada maestro va siguiendo con sus grupos. Los resultados cambian cuando se mete la variable nivel socioeconómico, cuando se ve dónde están enclavadas o ubicadas las escuelas y los retos socioeconómicos y familiares, que ustedes bien lo saben, son distintos dependiendo de la región también. Ahorita las problemáticas que tenemos del crimen organizado y todo eso se ha extendido por todo el país y las zonas rurales no han sido la excepción, ni ya no digamos las periferias de las zonas urbanas de las
de las ciudades, de los estados del país y de aquí de Nuevo León. Entonces, estos datos hay que relativizarlos. Ahora, unos analistas muy serios también dicen, pues miren, 440 y 533, y si supieran cómo están las de 440, pues hacen maravillas con las condiciones en las que trabajan, a veces sin agua, a veces con una comunidad de padres y madres de familia que no participan, que no asisten en algunos casos ni a recoger la boleta de sus hijas e hijas. Pues óyeme, las no multigrado que están en los centros de las ciudades, en las colonias clase media, pues deberían de sacar más, ¿no? Deberían de sacar más. Entonces, viendo las discrepancias, las diferencias, pues uno piensa que tendría que ser de más puntos, de más puntaje. Eso indica que algo se está haciendo bien, que muchas cosas se hacen bien en nuestras escuelas, de tal forma que, no, que logran que sus estudiantes, a pesar de ciertas condiciones, logren resultados y logren resultados a veces muy cercanos a las otras que viven en mejores condiciones. Eso habla que la dimensión pedagógica está haciendo mucho, está estirándose mucho como liga, y la dimensión social y de coparticipación y de contexto socioeconómico y de sistema educativo, a lo mejor no está haciendo su parte al 100, a lo mejor. Esta es una reflexión. Avanzamos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí está el análisis dicho de otra manera muy resumida. El tamaño del efecto de la escuela multigrado respecto de la escuela que no es multigrado es evidente, ya que las primeras obtienen un promedio menor. Este resultado cambia ligeramente cuando se controlan estadísticamente las variables relacionadas con la condición socioeconómica de las familias. Cuando se le mete la variable contexto, cambia. Silvia Schmelkes, en un estudio que hizo para el Banco Mundial de las Escuelas Compensatorias, se llamó PARE, allá en los 90, ella se hizo famosa en el mundo con ese estudio. Encontró que en el estado de Puebla, hubo muchas escuelas rurales multigrado, indígenas y del CONAFE que tenían mejores resultados en lectura y escritura y en matemáticas, tenían mejores resultados que escuelas del centro de la ciudad de Puebla y algunas privadas, ¿eh? Y algunas privadas. Y se puso a analizar con profundidad qué hacían estas escuelas de la Sierra de Puebla, indígenas, comunitarias y multigrado. ¿Qué hacían que llevaban a obtener mejores resultados que otras escuelas que vivían en mejores condiciones? Pues ¿saben qué hacían? Tenían muy buen director. El director era un líder académico, un líder preocupado por las niñas y los niños. Y era tan líder el director de esas, o la directora de esas escuelas, que involucraban a las mamás y a los papás, los involucraban. Y no los involucraban para que vengan a pintarme la escuela y vengan a barrer la escuela. Y como tenemos proyecto comunitario de limpieza y campaña de vacunación. No, su niño anda mal en matemáticas, usted le tiene que repasar. Mire, y les daban unas hojas impresas. Usted nomás échele ojito. Pero es que yo no sé leer ni escribir, decían las mamás, yo no fui nunca a la escuela. Usted nomás póngase a un ladito y cuídeme lo que sí las haga. Y yo le voy a explicar. Usted nomás vigílemelo. Pues los papás lo hacían, lo hacían. Entonces el niño se habituaba y la niña se habituaban a hacer las tareas en un momento. Así llegaba el momento a las tareas. Ese era el apoyo. Y claro, sí había papás que sabían leer y escribir y ellos sí se metían un poquito más a apoyar a la maestra y el maestro. Había una buena gestión pedagógica, es decir, las maestras y los maestros y el colectivo de profesores del profesorado se entendían bien con el director o la directora. Se entendían bien, se ponían de acuerdo y uno le enseñaba al otro al que no sabía. Hacían sinergia, hacían colaboración. Eso es lo que se encontró en ese estudio donde la dimensión pedagógica estaba surtiendo muy buen efecto y la gestión pedagógica en el aula, en el colectivo escolar y en la relación con la comunidad estaba muy bien, pero eso se debía al liderazgo académico de la dirección y el compromiso
y profesionalismo de las profesoras y profesores. En el caso de las comunitarias del CONAFE, eran jóvenes que estaban haciendo un servicio social de un año, pero que traían muchas ganas de hacer algo. Y algunos de ahí después se ingresaban a las escuelas normales de esos instructores. Bien, entonces aquí está un ejemplo que yo les traigo del maestro Salazar, que recogió su testimonio, un documento de Mejoredo y me gustó, dije, se los voy a poner en una diapositiva. Y el maestro, él nos dice su práctica, qué es lo que caracteriza su práctica, qué es lo que atraviesa su práctica. De una manera muy sencilla, lo dice así, se enseña de una manera transversal. Lo dijo hace rato el profesor Rolando, creo, de manera transversal. No, Eduardo lo dijo. Él está aprendiendo cómo ya descubrió que muchas actividades o muchos temas o los ejes articuladores que le denomina hoy la nueva escuela mexicana, donde se revisa interculturalidad, la vida saludable, etcétera, se puede trabajar. Y el profesor Salazar dice, y él inicia de lo más sencillo a lo más complejo. Luego, ahí ven ustedes, se realiza con estudiantes de 5 a 15 años, o sea, él tiene desde toda la primaria y la secundaria. Se acondiciona el espacio escolar construyendo distintas áreas. En la foto que había ahí del salón del profesor, sí se veían, y ustedes lo hacen también, cómo tienen las áreas, tienen áreas de matemáticas, áreas de lectura y escritura, o de dramatización, como en los rincones, aquellos que se usaban, o las áreas también se les llamaba. Los niños determinan sus reglas para desarrollar sus valores, es decir, él hace asambleas, él les da la responsabilidad de que participen y deciden sobre sí mismos para irles formando en la autorresponsabilidad y corresponsabilidad. Y vean qué bonito su ideal, forma ciudadanos críticos, reflexivos y con valores. Está muy bien, o sea, muy bonita filosofía, muy profundo es eso. Entonces, aquí dice qué conocimientos, actitudes o valores destacan como decisivos en los logros de los maestros. Aquí humildemente nos compartió el maestro Salazar los suyos, ¿verdad? Que sean críticos, que sean reflexivos y que tengan valores éticos, obviamente. ¿Qué reflexión le dejan? ¿Qué reflexión le dejan? Así ustedes también en su práctica, qué experiencias, qué pensamientos, emociones compartidas coinciden con las de ustedes, las del maestro Salazar, obviamente, coinciden con las de ustedes. Aquí quedó pendiente la maestra Mónica Andrade. Si quiere usted decirnos qué piensa de lo que dice el profesor Salazar, de lo que nos comparte. No vino el profesor Salazar, pero yo se los traje en esta diapositiva, ¿eh? Tomé su testimonio. Adelante, maestra Mónica Andrade. Díganos, ahora sí le doy, hay tiempito. Adelante. No, es que a mí se me había picado accidentalmente. Ah, No, yo no tenía duda. ok, entonces avanzo. Gracias, ¿eh? Gracias. Sí. Aspectos que reflejan la labor pedagógica que se realiza en las escuelas multigrado. Miren, en los estudios que se han hecho sobre qué pasa en las escuelas multigrado, cuáles son las prácticas típicas o comunes. Vean qué bonito lo que se ha publicado y lo recogió Elsie Rodwell. Elsie es una gran investigadora, de las mejores de este país, es norteamericana, pero que llegó a Chiapas muy jovencita y se volvió mexicana. Y ha estudiado mucho la educación multigrado, la educación comunitaria. Y él, sin sus estudios, resume lo que pasa en las escuelas multigradas. Y vean qué padre lo que ella ha encontrado a través de sus investigaciones. Dice, en las escuelas multigrados se permite el respeto al derecho de los niños de recibir una educación gratuita con equidad y calidad en sus lugares de residencia. Es decir, los profesores que van a las escuelas multigrado y multinivel y comunitarias llevan el sueño de una educación, no dan mentiritas, sino una auténtica educación de calidad como los de las zonas urbanas. Ella se ha encontrado con profesores con esos ideales y profesoras. Los maestros intentan apoyarse en los conocimientos de colegas, y lo dijo ahorita el profesor Eduardo, usted hizo muy buenas reflexiones y usted viene de la educación de las escuelas regulares de organización completa a la multigrado. Y mire, aquí está, lo que usted dijo, lo dice la investigadora, lo ha visto también no solo en usted, sino en otras profesoras y profesores. Intentan apoyarse unos con otros, con sus colegas, se ayudan unos a otros.
y los padres y suelen buscar mayor información. Si en los libros de texto no está o en el libro del maestro, buscan en los libros de los planes anteriores, aunque ya no sean de la escuela mexicana, y buscan en internet los que tienen red o conectividad, buscan. Son, es decir, muy comprometidos. Esto encuentro y muy comprometidas también. Fortalece, o sea, la práctica que ustedes dicen, fortalece y propicia mayor integración de las familias y mayor colaboración de los padres con las escuelas. Que les dije ahorita, también Silvia Schmelkes lo encontró en los estudios de ella, cuando le hizo la evaluación del PARE, del programa de atención al rezago educativo de la década de los 90. Y finalmente se puede, bueno, en penúltimo lugar, se puede establecer cooperación entre las escuelas. También hacen red de cooperación entre las escuelas de la misma zona o cercanas o de la misma región. Y se pasan tips, se comparten planeaciones. Luego hay quienes critican el que se compartan planeaciones. Yo no veo eso mal. Es muy bueno porque uno va aprendiendo a planear viendo otras planeaciones. Sí aprende uno la teoría sobre cómo, pero un ejemplo, y más si es de una maestra de buena fama, pues claro que sí hay que fomentar eso, no nada de que es plagio, no, es una socialización, es una colaboración, es un intercambio entre profesoras, entre iguales. Ah, por lo mismo que le compre la planeación a la editorial, a una editorial. No, si es de comprar, pues cómpresela mejor a una compañera maestra, ¿no? Si va a ser rico alguien, pues haga rica a la maestra. Lo estoy diciendo de broma, ¿eh? Pero bueno, el sentido es que siempre los que tienen mayor experiencia a veces, o los más creativos, porque hay jóvenes, hombres y mujeres que también le enseñan a las personas con más experiencia. También el joven, dada su creatividad y la frescura, el profesor o la profesora joven, tienen también una ventaja y tienen más cercanía con las tecnologías y se les ocurren otras cosas. Claro que es bueno ver sus planeaciones también, por supuesto, y ese es un valor, no es un antivalor, es una virtud y lo tenemos que fomentar. El intercambio, hacer red, hacer cooperación, eso es necesario. Y entonces, ¿por qué? Porque miren, vean, el último, se permite explorar estrategias pedagógicas innovadoras, particularmente en la agrupación de los estudiantes, la elaboración de las estrategias, los materiales didácticos propios y la autonomía de los alumnos. En todos esos aspectos, siempre se hace posible dentro de las prácticas pedagógicas de las escuelas multigrado. Entonces, estas son buenas noticias, ¿no creen? Son muy buenas noticias. Qué bueno que los que han estudiado esto han encontrado estas buenas prácticas y qué bueno que se publiquen y se difundan, porque siempre nos quedamos con las ideas de las estadísticas, de los resultados, que no dan cuenta de la vida diaria, del día a día de las profesoras y profesores. Bueno, qué bueno que veo ahí sus reacciones, qué bien. Esto es en cuanto a la escuela multigrado. Si se me ha escapado una reflexión que ustedes consideren relevante y que nadie la dijo de los que participaron, levante su mano y le escuchamos. Le damos unos segundos. Alguien que quiera ayudarme a cerrar el tema de la ventana 1. Ya voy a pasar al tema 2. Profesor Eric Fernando, bueno, una mujer, porque ya le he dicho a dos hombres, la maestra Patricia Ivonne, a ver. Adelante, maestra Patricia Ivonne. Ya activé. ¿Sí me escuchó? Sí, Ok. Bueno, mire, ahorita se me estuvo cortando mucho el internet y no vi las demás diapositivas. Yo trabajo en una escuela, no multigrado, pero ahorita lo que usted acaba de comentar de las planeaciones, pues yo también no lo veo así como que algo negativo, maravilloso. sino que al contrario, se Sí, supone que somos docentes, estamos capacitados y somos profesionalistas, también somos profesiones. sí, Yo considero que pues es un intercambio de ideas. Igual cuando tú estás dando la clase con los alumnos, bueno, yo trabajo en una secundaria técnica, sí. entonces, ¿qué hacemos con los alumnos? Empezamos con intercambio de ideas, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú del tema? Entonces, cuando hay una planeación, en común, porque sucede mucho en secundarias, hay diferentes maestros, hay
grados donde hay maestros que dan 2, 3 maestros en el mismo grado, la misma especialidad. Entonces tenemos que ir con una misma finalidad, tenemos que tener un mismo objetivo. Entonces, ¿por qué no compartir nuestras ideas? A lo mejor él tiene una idea diferente a la mía, que a lo mejor a mí me puede funcionar en mi grupo. Y entonces el intercambio de ideas y el apoyarnos entre nosotros, pues más que nada va a favorecer a los alumnos, porque es lo que queremos, que el alumno tenga un buen conocimiento. Bueno, yo me adapto mucho, yo tengo un compañero, yo soy de la especialidad de física. Ahorita lo acaba de mencionar, hay muchos maestros jóvenes donde tienen mucho potencial, le manejan mucho la tecnología, y yo me respaldo mucho de un maestro, no sé si lo conozcan aquí, bueno, el maestro se llama Ramiro López. Él ha hecho 4 libros, 3 o 4 libros, parece que va por su cuarto libro, se llama Locos por la Física. Me encanta, yo le he comprado a él los 4 libros, él ya la tiene con una editorial también, que la editorial después como que no le quiso apoyar, pero yo digo, bueno, o sea, es excelente maestro, tiene sus libros con fichas de trabajo donde a mí me es útil, porque yo les proyecto a los alumnos. La materia de física es algo un poquito complicado, ya que lleva algo de matemáticas. Entonces los libros que él elabora son estupendos, son libros donde vienen caricaturas, donde vienen personajes, donde ellos tienen que resolver algún problema y tienen que colorear y encontrar el personaje misterioso. Entonces, la verdad, o sea, yo no le veo nada de malo que nos apoyemos como docentes. Entonces, todo lleva una finalidad, que es llevar a los alumnos a que tengan un buen conocimiento. Y generar mejores estrategias, encontrar Sí, mejores recursos, otras ideas que a veces uno no las, de otras miradas sobre cómo se puede enseñar un sí. tema, otras alternativas. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente y ahorita les sigo dando la palabra, ¿eh? La maestra Itzeli ya desde hace rato me está preguntando, le voy a dar chancita en estas, miren. Vamos en la ventana 2 una escuela para todos y cada uno. Para todos y cada uno. Vamos a hablar sobre las similitudes y diferencias que nosotros vemos cotidianamente. Y aquí, maestra Celi, Ivonne, si quiere usted se conecta con esta reflexión. ¿Cuáles son las similitudes que usted encuentra en sus grupos de niñas y niños o de estudiantes? ¿Y cuáles son las diferencias? Adelante. Así como la manzana y la naranja, ¿verdad? O el limón amarillo, o la toronja. Adelante, maestra Patricia Ivonne. Bueno, le damos la palabra a la profesora María García, adelante. ¿Qué similitudes encuentra usted y diferencias en sus grupos de estudiantes? Así, mm, pensando de manera muy general y resumida. Mire, igual si quiere yo, maestro, otra vez volví a activar el mensaje. ¿Sí me escuchó? Sí, pero Bueno, sí, adelante. bueno, mira, en cuestión de similitud, las dos son frutas, ¿va? Sí, Y la diferencia es que una puede tener mejor sabor que la otra, porque a lo mejor a algunos no les gusta la naranja, a otros les gusta lo más dulce, que es la manzana. Sabemos que la naranja es más cítrico, más ácido. Y si tú lo pones a comparación de los alumnos, podemos decir que la similitud tanto de hombres y mujeres, o sea, pueden tener ellos una capacidad, pero también la diferencia puede ser una capacidad diferente en cuestión de comprender. A lo mejor tú puedes dar un tema y a lo mejor el alumno, si tú se lo explicas, uno puede entenderlo porque te escucha auditivamente. A lo mejor el otro es más distraído, no te entiende, pero con lo que tú pones en el pizarrón te entiende, entonces puede ser visual. Entonces, hay diferentes tipos de capacidades en los alumnos, donde cada uno tiene sus habilidades. Uno puede tener una habilidad de dibujar, el otro a lo mejor de resolver. Entonces, los alumnos, si tú los comparas con alumnos, todos tienen habilidades, pero diferentes. Entonces, ahí tú tienes que ver como docente, ver la manera cómo vas a
hacer que ese tema, el alumno entre en ese tema y te entienda. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de saber cómo lo vas a lograr que ese alumno tenga tu atención y que tenga un buen aprendizaje. Gracias, maestra Patricia, un excelente análisis. Tengo pendiente a la maestra Arlén Carrillo. Adelante, maestra Arlén. Arlén Carrillo, ¿todavía quiere participar? Está, y vuelve a tener, pide la palabra Itzeli Almaraz. Adelante, Itzeli. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, bueno, respecto a lo que decía la maestra, he tenido la fortuna de trabajar en multigrado 9 años, pero también he cubierto mis contratos de organización completa. Y sí, es una diferencia completamente radical en cuanto al contexto de los alumnos, en cuanto a los padres, en cuanto al apoyo que te dan, en cuanto a planeaciones, de hecho, hasta lo administrativo sí. es algo, dígame. Y si nos vamos, maestra Itzeli, sí, a ver, si nos enfocamos en las personitas, en estudiantes, ¿qué similitudes y diferencias te encuentras? Sí, dicho de manera general, sin aludir a uno en específico, a unos. En general, en Simplemente los 9 años, los, similitudes y diferencias de grosso modo usted observa. desde los valores hasta la percepción del conocimiento, en planeaciones vienen conceptos que muchas de las veces los alumnos de escuelas de organización completa no comprenden porque hablan del campo, etcétera, pero también hay muchas cosas científicas que los alumnos de multigrado no conocen o no logran asimilar hasta que no se los explicas, no les llevas imágenes, no les llevas videos, ¿Sí? porque realmente es un mundo completamente muy, muy diferente entre ambos. Muchas gracias, maestra Itzeli. Adelante, más está pendiente? Una más, una participación más. Puede ser hombre o mujer, y ya van más o menos empatados en cuanto al número. A mí me gusta que participemos todos sin privilegiar que sean solo hombres o solo mujeres, sino buscando el balance. Adelante. Una más, una participación más. Ya puede ser hombre o mujer. Adelante. O puede ser cualquiera, cualquier identidad, no hay problema. ¿Nadie? ¿No hay nadie en el pidiendo la palabra, Ricardo? El maestro Eric Fernando Cárdenas. Adelante, sí, préndele el micrófono, por favorcito. No se oye. Pasamos a otra persona, no se oye. Bueno, voy a continuar entonces yo. Las similitudes y diferencias en los estudiantes son las mismas o en los grupos, tanto de multigrado, de escuelas regulares o generales, que no son multigrado, encontramos similitudes y diferencias. Y las similitudes aquí, esto es más profundo, es irnos más hacia la cuestión filosófica, porque la filosofía es un pensamiento, son las ideas que están de fondo en algo, eso es la filosofía. Entonces, ¿qué nos hace similares como seres humanos? ¿Qué hace similares a nuestros estudiantes? ¿Y qué los hace diferentes como seres humanos, como personas? Y eso mismo pregunta puede ser para nosotros como maestras y maestros, como magisterio. ¿Qué similitudes tenemos en tanto personas, en tanto seres humanos? ¿Qué similitudes y qué diferencias? Miren, aquí está la individualidad, la identidad nos da es donde residen las diferencias. Es decir, cada uno puede hablar una lengua materna o su lengua materna fue otra, aunque ahora comparta el castellano o español. En su identidad, en lo que usted se asume como lo que es, hay un estatus migratorio a lo mejor, hay un sexo, hay un origen étnico, hay una nacionalidad, una profesión que es distinta a las profesiones, los rasgos físicos que son distintos incluso a los de sus hermanos, e incluso a veces siendo gemelos, hay algo que los distingue físicamente.
en cuanto a la clase social, la edad, la religión, etcétera. Es decir, la individualidad refiere a las diferencias y el ser en lo individual, pues tiene necesidades y esas necesidades, como en el caso de la educación, y como es un derecho universal, es un derecho humano y que reconoció México en el artículo primero, que los derechos humanos también son mandatorios constitucionalmente en nuestro país. Entonces, la identidad, la individualidad tiene que ser atendida en sus necesidades, en nuestro caso las educativas, las de salud, las atiende el sector salud, las de educación, en esta ocasión nos toca a nosotros con esas niñas y niños que nosotros tenemos. Hay una necesidad personal, necesidades personales que son distintas a las de los otros niños y nos vamos a las necesidades incluso de atención, de afecto, de motricidad, necesidad de conocimientos, todo lo que desde el contexto educativo podemos favorecer, podemos apoyar. Y las similitudes refieren a eso que es condición humana, que por el hecho de ser humano ya lo tenemos, somos igualitos, somos similares como humanos. Y estoy hablando biológicamente, ¿eh? Biológicamente como humanos todos tenemos cerebro, todos tenemos corazón, todos. Aún y con alguna discapacidad, humanamente, biológicamente traemos una carga, todos traemos carga genética, todos traemos carga biológica, todos somos similares en ello. Somos humanos en tanto que compartimos una corporeidad. Fíjense, me fui nomás a lo físico, pero luego nos vamos a lo mental, a lo cognitivo, y todos pensamos. Y en esto verán cómo se pelearon hasta llegar a 1789 con la Revolución Francesa. Esto que estoy diciendo yo ahorita, este discurso que traemos ahorita de la igualdad y la diversidad y la dignidad humana, hubo muchos muertos, ¿eh? Muchas guerras y muchos encarcelados, filósofos y luchadores que en la Revolución Francesa los meten a la cárcel que se llamaba la Bastilla. Yo estuve en París en 2005 y me hospedé como unas 4 cuadras y yo encantado porque esto lo leí en historia y ahí visitando lo que fue la cárcel y visitando los lugares que leíamos de que pasó en la Revolución Francesa y que Los Miserables de Víctor Hugo lo relatan en la novela y en el musical de Los Miserables, pues ahí vemos dónde fueron los lugares donde se luchó por esto, se luchó porque se reconocieran en qué somos iguales. Immanuel Kant, él decía que el ser humano era igual, dado que el ser humano era pensante. Ya Aristóteles lo había dicho, pero Kant se encargó todavía de desarrollarlo más, de describirlo más, y dijo, pues es que las personas pueden conocer, las personas pueden construir sus ideas, y lo que le dolió a los grupos en el poder en esa época, pues a las iglesias protestantes y a la católica, a todos los que había, a los reyes, lo que les dolió es que Kant dijo, al grado, son tan pensantes los seres humanos, y en eso toditos, hasta el pobre, el rico, el indígena, el que no, todos son tan pensantes que pueden construir el conocimiento. Y miren, Piaget luego lo demuestra, y Vygotsky lo demuestra. Claro que podemos construir conocimiento, todos los seres humanos. Pueden construir conocimiento, y es más, aquí va donde les dolió más, hasta pueden darse leyes a sí mismos, pueden darse una moral a sí mismos, pueden construir su propio sistema de valores, su propio sistema ético. Imagínense la iglesia, si ella imponía el sistema moral, el sistema ético, y los reyes, imagínense cómo se sintieron, y entonces desprestigiaron a Kant. Y por mucho tiempo lo enseñaban como que era ateo, que era, pues que fomentaba la individualización y la división, que el ser humano. El Papa Pío IX manda una carta acá en época de Reforma y dice, ¿cómo es que ahora quieren pensar sin nosotros? ¿Cómo es que ahora quieren ustedes darse una moral y darse unos valores? No, nosotros somos. Vean, el pensamiento único que predominaba, pues le dolió el reconocimiento de los derechos. En esa época se llamó los derechos del hombre y del ciudadano.
El defecto de esa declaración es que era de los hombres, no era para las mujeres, ¿eh? Implicó, como yo les dije, una evolución en el desarrollo de la humanidad, pero dejó ese, todavía no les faltaba integrar a las mujeres, todavía. Entonces, todos somos sujetos, tenemos sujetos de derecho de tener una identidad, de tener una individualidad. Y también tenemos el derecho de pertenecer. Después se perfeccionan a Kant, porque Kant se queda solo en el individuo, pero es mucho ya su aporte. Después ya la escuela de Frankfurt, ya en mediados del siglo XX y posterior, Habermas y toda la escuela de Frankfurt dice, sí, sí se puede dar a sí mismo valores, reglas, leyes, pero sí, como vive en sociedad, como vive en grupo, puede compartir las suyas con los demás y construir una, unos acuerdos compartidos, unas leyes compartidas, así como en teoría deberían funcionar los parlamentos para satisfacer las necesidades diferentes de todos pero también las similitudes. La educación, la educación trata de hacerlo desde nuestro expertise, desde lo que sabemos hacer, que es el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje. Tratamos de que las niñas y los niños aprendan lo que tienen que aprender a nivel universal para que se puedan mover en el mundo, más hoy, pero también que aprendan a nivel local lo que les sirve para su comunidad, los saberes comunitarios. Y a veces estos son despreciados, los saberes empíricos, los saberes de una comunidad. Yo en mi trabajo, recuerdo una experiencia así rápido, se las cuento, con un grupo de educación de adultos en el estado de Jalisco, en un pueblito que se llama Telcrucito de la Piedra Pintada. Está en los límites con Colima, pertenece al municipio de Barragán, en Jalisco. El pueblito, la comunidad residía en la punta del cerro, así como en Monterrey, que está el Cerro de la Mitra. A mí se me hace que es como el Cerro de la Mitra al que yo subí. Ya ven que está muy empinado, tiene la forma muy cónica, muy piramidal. Pues allá en la punta del cerro había una cima o un valle, una meseta se llama, y ahí estaba enclavado ese pueblito. Y yo subí y me llevaba un niño, me llevaba a mí y otro profesor. Estamos haciendo una investigación para detectar los saberes en español y en matemáticas, de necesidades de los adultos, porque hemos hecho unos libros nuevos para matemática y español que nos pidió Linea. Pues ahí bajamos hasta arriba, duramos como una hora en subir y había un río en la mitad del camino y yo me quería detener a tomar agua y echarme agua en la cara y no aguantaba. Y el niño nos decía, no, profesores, no se paren, porque si se paran ya no van a poder llegar, se les van a paralizar los pies, tenemos que seguir, solo vean para arriba, así vamos a llegar, así van a aguantar, no tomen agua, no tomen agua. Yo no sabía eso, yo pensé que el tomar agua me iba a dar más energía y más fuerza porque yo ya la veía muy difícil, no creía que fuera a llegar, pero el niño tenía un conocimiento que yo no tenía y que era un conocimiento de ellos. También nuestros alumnos del TEC vinieron aquí en el Cerro de la Campana, a una comunidad, les ayudaron a construir unas escaleras porque las señoras pues batallaban mucho para subir con las bolsas del mandado, etcétera. Y entonces los estudiantes, asesorados por los arquitectos, profesores de ellos, en un proyecto integrador, les iban a diseñar las escaleras y de qué material iban a coordinar la obra, pero las querían poner en un lugar y la gente de la comunidad les dijo, no, por ahí no, póngalas para este lado, porque por ahí salen muchas víboras, hay muchas víboras en esa zona donde ustedes la quieren poner, mucho animal, y nadie va a usar las escaleras, les va a dar miedo, póngalas acá. Es decir, hay conocimientos comunitarios desde las hierbas que envenenan o tés o ramas que envenenan y que eso no nos lo enseñaron a los que estudiamos en ciudad, no sabemos eso y a veces ni los botánicos lo saben, lo tienen que investigar. Son investigaciones que hacen las universidades sobre conocimientos que ya tienen las comunidades. Entonces, en esto está la similitud y la diferencia. Hay diferentes niveles de aprendizaje y conocimientos. Los niños nos enseñan a los profesores también en esas comunidades, nos enseñan. Y nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros y esperan mucho de nosotros. En ese sentido,
buscamos estrategias diferentes para los que tienen aprendizajes en niveles distintos, en ritmos distintos. No todo es homogéneo, no van todos igualitos. Rara vez va un grupo igualito, al mismo nivel. Lo cierto es que siempre tenemos que estar creando, ideando, pidiendo, cambiando. Si no es el conocimiento el que cambiamos, sí la estrategia. Y a veces pedimos, ya lo dijeron ustedes, que le ayude un compañerito, busco otra estrategia, los acomodo de otro modo, los organizo en pares, ahora en equipo, ahora mejor solos, ahora le pido al otro profesor que venga y él les explique a ver si les entiende, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos en común, dice, nos hace humanos. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Aquí Fray Bartolomé de las Casas se consagró en México y su evangelización fue exitosa allá por Chiapas, por aquella zona, porque él defendió a los indígenas en la colonización. Los virreyes y sus asesores, sus intelectuales, le mandan decir al rey que no son hombres de razón, los prehispánicos a los que ellos estaban conquistando, y Fray Bartolomé se interesó con ellos, hizo un trabajo así como lo hacen los profesores multigrados, de acercarse a la gente, platicar, tratar de entender ahí con señas y aprendió la lengua de ellos. Y después ya les enseñó a trabajar cosas que él sabía y les enseñó la religión. Él escribe, era amigo del rey Carlos III y le manda una carta, como era su amigo, y le dice, no les hagas caso. Torquemada y los de la Inquisición le habían mandado a decir que estos no eran pensantes, y él les manda a decir, no, si son como todos, piensan como todos y están aprendiendo a leer y escribir, están aprendiendo la religión, están aprendiendo los trabajos y oficios que les enseño, y los que no tienen razón no lo hacen y los voy a bautizar, porque sí son seres humanos. Entonces, él logra encontrar rasgos comunes que nos definen como seres humanos distintos de las plantas y de los animales, ¿verdad? Como naturaleza pensante. Y lo que nos diferencia es lo que nos hace diferentes, que son preferencias, son puntos de vista, son abordajes particulares, características físicas. Entonces, la educación se las ve con esto, con la individualidad y con la humanidad de nuestros estudiantes. Y cada vez necesitamos hacerlos más humanos, y hacerlos más humanos implica todo ese potencial para pensar, desarrollarlo más, cada vez más. Es inacabado, pero estamos invitados a hacerlo cada vez más. Ese potencial emocional, esa inteligencia emocional, esa inteligencia intelectiva o del pensamiento, y la motora también, y la de socialización y relación con los demás, y la del conocimiento de la realidad. Eso es lo que estamos invitados en la educación, a volverlos más humanos, más personas. Sí, maestra Mónica Banda, usted quiere decir algo, adelante. Bien, a ver, aquí hay para que participen. ¿Qué le dirían, qué le diría esas personas que tienen una mentalidad muy autoritaria? ¿Qué le dirían a los personajes de estas fotos? Díganme qué le dirían que haga y qué le pedirían que haga. Mi abuelita, yo ya sé lo que les diría si conociera a los de estas fotos. Yo ya sé lo que mi abuelita les diría. Ustedes hagámoslo jugando, ¿eh? Jugando para seguir moviendo a la reflexión. Es como un juego. ¿Qué le dirían? Y pónganse así como el sombrero de los autoritarios, de los que lo saben todo y de los que tienen que decir para dónde tiene que ir el mundo. Pónganse en ese papel. Yo tuve una abuelita que era así, muy mandona. Entonces, si mi abuelita me hubiera visto como uno de estas fotos, ¿qué me hubiera dicho y qué me hubiera pedido que hagan? A ver, adelante. Mónica, adelante, Mónica Banda. Ok, hay más, Ricardo, en la fila pidiendo participar. Ok, a ver, Mónica Banda. Ah, ok, adelante. Por ejemplo, el joven que está ahí con el gorro y todo así desalineado, pues le diría pues que tiene que estar presentable, que se tiene que hacer un corte de cabello para estar presentable. El joven que trae la corbata y la camisa así como que anda muy estresado y ya se arrebató la corbata y todo, pues que tiene que tranquilizarse, tiene que reflexionar y pues que seguir y seguir que las cosas siguen. El joven que está abajo con como medio enojado, como que
estiró el cabello, pues decirle que, pues que se tranquilice Y que y se que ponga todo gel, pase por algo. se Sí, ponga gel. y los que van caminando con bolsas y todo eso, pues, ¿qué podemos hacer? Que, pues, ahí no sabría qué decir, pero me Son como imagino que como migrantes, ¿qué les como diría? migrantes, o sea que, pues, que es importante, bueno, yo escribí que es importante que se quedaran en su país y buscaran las formas de mejorar ahí mismo, pero pues si no se puede, pues tiene que buscar mejores rumbos. Y la muchacha que está acá, la del antifaz, pues como que está en meditación y relajación, pues que es importante que lo medite, que se relaje, pero que hay que ponernos a trabajar. Mi abuelita le diría que no esté sentada de esa forma, que no se ve bien. Ah, sí, también. Sí. Muy bien, gracias, maestra Banda. A ver, una más. ¿Hay una manita más, Ricardo, o ya no hay? Sí, tenemos a la maestra Carlota Sandoval. Adelante. Nos quedan aún pocos minutos, vamos a irnos más rápido, ¿eh? Adelante. Ok. La que sigue, Sí, Ricardo. a ver. Sí, maestra Santiago, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. No tiene que decirle a todos los de las fotos, elija si quiere a uno o a una. Ok. Pues se me hace que concordaría con la maestra que sobre los migrantes. Ahorita el tema está muy de moda y creo que no es un pensamiento que se haya dejado atrás. Todavía existe el hecho de ponerles hasta un apodo o referirnos a los migrantes en cierta forma. Hablemos de los migrantes no de otro país, sino de otro estado aquí a Nuevo León. Sí. Y pues que despectivamente se les dice, lo voy a decir, o sea, como chirigüillos. Entonces Es para, sería para como que abonar a la una muy mala manera, pero digo, como dice usted, nos ponemos el sombrero de esas personas y pues reflexión. es decirles que se regresen a su lugar, porque a lo mejor aquí pues ya estaríamos muy saturados de muchas cosas, de mucho tráfico, de muchas cosas, ¿verdad? Y Pero a veces sería ponernos en eso. no hay agua suficiente a veces. Exactamente. Pero sí, sería a lo mejor en esa imagen. Gracias. Paso a la siguiente diapositiva. Estamos ante la dignidad humana. Estos tienen la misma dignidad, en eso somos similares, somos similares. Estamos en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, estilos de vestir, si se fijan, necesidades, ante distintas necesidades, diferentes posturas, diferentes miradas. Vean, no todos tienen la misma mirada. Vean la mirada de los migrantes, vean en las circunstancias en las que están. Esa es la diferencia, esas son diferencias, pero la similitud es que tenemos la misma dignidad humana y la misma dignidad nos viene de lo que dijo Kant, nos viene de esa y de lo que dicen los derechos humanos. Somos dignos de que se nos trate como seres humanos pensantes, como seres humanos sintientes que sentimos, como seres humanos con integridad y que nuestra integridad física debe permanecer, no ser violentada, ni violada, ni maltratada, ni vendida, y tenemos necesidades, somos iguales en que tenemos necesidades sociales, como esta en la que nos convoca a nosotros ahora, la educativa, necesidades de salud, necesidades de trabajo, y que no se nos ha vulnerado nuestra dignidad al grado que están migrando, y las razones las sabemos, porque no hay oportunidades de trabajo, porque son perseguidos políticamente, porque se ha encarecido la vida, porque no hay futuro para sus hijos, no hay servicios educativos ni de salud, y están buscando una mejor suerte. Somos iguales en esa dignidad, en eso que nos hace dignos. Vean que a los dignatarios de los países son los jefes, son los reyes. Entonces, nosotros somos dignatarios en tanto que seres humanos. Por eso, por esas características
que son inherentes a todo ser humano, inalienables, es decir, que no se les pueden borrar en tanto que humanos. Al menos que haya una enfermedad, un problema neurofisiológico, perdemos nuestra capacidad de pensar, pero soy humano en todo lo demás que me quedan de características y por lo tanto merezco un buen servicio educativo, merezco ser bien tratado, merezco un trabajo. Entonces, es la dignidad como el valor máximo, es el principio que está en el fundamento, que está en la raíz, en el sostén, en el sustento de los derechos humanos. Y así yo tengo una preferencia sexual distinta a la suya, una religión distinta, así tengamos diferencias, soy digno, soy digno, digno de ser bien tratado, digno de ser amado, digno de recibir educación, digno de no ser vendido, digno de tener oportunidades de trabajo, digno de tener servicios públicos, digno de ser aceptado en los distintos grupos, en las distintas organizaciones de trabajo, educativas, eclesiásticas, de la sociedad civil. Soy digno en tanto que humano eh, y participo de unas características similares. Como digno es todo lo que nos rodea, porque rodean lo humano. Dignos son los animales que conviven con nosotros y que en nosotros se prolongue esa dignidad las otras formas de vida, en los ecosistemas, hacia el mundo animal, hacia el mundo vegetal, en tanto que yo soy parte de ese ecosistema y mi dignidad se prolonga hacia ellos y de ellos hacia mí viene también, me dignifica más el valor de ser viviente. Gracias a ellos vivo, convivo. Entonces, esto de la dignidad humana es como el valor máximo, máximo. Y el derecho a la educación es porque digna es esa persona de recibir educación. Dignos son las niñas y los niños y las comunidades con las que trabajamos de recibir una educación. Y digno eres tú de recibir una remuneración, el usufructo de tu servicio que prestas, porque tú también tienes necesidades como las tienen los otros humanos. Entonces, la dignidad humana es el valor así máximo, máximo, que es el fundamento, el gran fundamento de la humanidad y de la diversidad humana. Entonces, no es un valor que venga de afuera, es un valor que es de adentro de nosotros, que es intrínseco, es inherente, en tanto que soy ser humano, soy un ser humano, somos seres humanos todos. Y entonces ahí nos vean todas las características, tenemos autoconciencia, sentimos capacidad de dialogar, de elegir, de trazarnos un plan de vida, de plantearnos sueños de cómo queremos que sean nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país. O sea, somos seres con todas esas características y no son características que solo tenga yo y no tengan los demás, no, las tenemos todos y por eso somos dignos todos. Y entonces, cuando hablamos de la inclusión en el ámbito educativo, incluir viene de inclusive, fíjese, en el latín medieval, y incluir quiere decir agrupar, encerrar, quiere decir juntar a todos, eso quiere decir incluir, que todos, quiere decir meter a todos, meter a todos. ¿Meter a todos en qué? En los diferentes contextos donde participan, que tengan sentido de pertenencia y por ello, porque los incluimos. Pero hay gente que no tiene sentido de pertenencia porque no la incluimos, porque resaltamos e inventamos mitos y tenemos fobias y miedos de sus diferencias y entonces les faltamos a la dignidad muchas veces. Y en la educación hemos ido aprendiendo cómo hacer una educación que incluya a todos los que tiene que incluir, a todos, en tanto que es un derecho humano. Y cómo le damos el servicio con dignidad y el reconocimiento a su dignidad, a su capacidad y a sus derechos. ¿Cómo? Y en y vean, me siento incómodo, me siento mal diciéndoselos a ustedes,
porque si en esta sociedad mexicana alguien, alguien ha abonado a la inclusión y al reconocimiento de la dignidad, son las maestras y los maestros de este país. Y me da pena hablar de estos temas con ustedes porque siento que les estoy enseñando 1 más 1 es igual a 2, 2 más 2 es igual a 4. El signo de la crucecita es el más y el otro es el de menos. Me da pena, pero lo hago con mucho gusto. Es parte de un temario que establece la SEP y pues yo digo, les voy a hablar, les voy a querer enseñar el Padre Nuestro al Papa, pero no, no es por ahí. No está de más a veces hacer un refresh o refrescar, ¿verdad? Las ideas, nuestras ideas que compartimos. ¿Para qué? Para que se fortalezcan más. Porque si ya lo hacíamos, ahora con mayor razón, o sea, ¿quién incluye más? Si trabaja con 3 grados, ¿quién es más incluyente? Pues el profesor multigrado y la profesora multigrado y el colectivo. Y la maestra de la escuela general, le llegan montones de broncas y problemas. Unos muchachitos ya en secundaria se drogan, sus mamás están perdidas, ni se preocupan por ellos en algunos casos, y las maestras ahí andan buscando mejores planeaciones y canalizando casos de estudiantes que tienen problemas. ¿Quién es más incluyente? ¿Quién hace la escuela inclusiva? Las maestras y los maestros. Ustedes, los que tengo yo aquí, aunque no les vea a algunos la cara, los aprecio y les reconozco. Y entonces cuando hablo de educación incluyente, es que seguir insistiendo y hacer alianzas, buscar aliados a las madres y las padres que aunque a veces pareciera que estamos confrontados, o a veces decimos, ay, no, mejor que ni venga, se hace más problemas si los tengo aquí a los papás o a las mamás. A veces así reaccionamos, porque mientras yo quiero incluir a su hijo y tratarlo dignamente, enseñándole lo que se merece aprender y lo que necesita aprender para la vida y para que sea una persona de bien, pues la señora parece que yo soy el papá. Entonces, a veces hacemos roles de ese tipo. En la inclusión desde la educación pública en la nueva escuela mexicana está muy presente, porque este país, el tejido social, o sea, las redes de comunidad, de barrio, de colonia, de pueblo, de rancho, como que han sido muy afectadas, están muy flojas las redes, el tejido, se ha roto en algunos casos, se descosió el tejido. Y la inclusión es la gran estrategia política que a través de la educación pone su granito de arena para contribuir. No es responsabilidad de la educación, ¿eh? Lo dijo Nelson Mandela. Con la educación todo se puede, no todo se arregla con la educación, pero sin la educación tampoco nada puede hacerse. Es decir, la educación siempre es un medio estratégico, es un servicio estratégico para ir transformando las sociedades, para hacer que se vayan solucionando. Esa es la atención de las causas. Las causas de muchas cosas están que no tenemos educación. Y no hablo de educación en conocimientos. No tenemos así como, no estamos habituados a vivir de manera distinta, a vivir conforme a lo que vamos aprendiendo, a los valores que nos enseñan las profesoras, las actitudes, los conceptos, los procedimientos, las formas de relacionarnos con la comunidad, con los demás. No, tenemos que otra vez, estas generaciones, cuando yo cuento a mis sobrinos, y no estoy tan viejote, tengo 54, o sea, cuando yo cuento a mis sobrinos que se podían dar en Hermosillo, en la madrugada, en mi ciudad, íbamos a la disco o a los antros, nos íbamos en bola, en la noche, si yo iba a tomar un camión, porque el sábado iba a viajar a otro lado, me iba a pie hasta la central camionera, que quedaba como unos 5 kilómetros. Jamás me paró una patrulla, jamás me asaltaron, jamás sentí violencia y no sentimos. O sea, las generaciones nuevas no saben que hace 20 años en nuestras ciudades se vivía de manera distinta. ¿Viste? Y ya, pero ustedes ya saben cómo empezó todo, ¿verdad? Entonces, la educación trata de poner su granito de arena y ven la inclusión educativa una estrategia. Es para acrecentar el sentido de pertenencia, para hacer valer los derechos humanos. A nosotros nos toca encargarnos del derecho a la educación y canalizar para que los otros derechos también se les reconozcan a las niñas y a los niños o a los adolescentes y a los jóvenes. Y entonces, aquí están unos diferentes, unas personas con
con alguna discapacidad, que estos, de todos los diferentes que yo he mencionado, este ha sido un grupo, una comunidad, los de la discapacidad, que han sido de más, donde no se les han reconocido ni sus derechos ni su dignidad. Y en las escuelas, desde hace tiempo, pues desde la Escuela Nacional de Educación Especial es antiquísima, data por allá de la década de los 40 del siglo pasado. Ya se formaban personas para educación especial, ciegos, sordos y débiles visuales, empezaron por ahí, después se fueron a los problemas de lenguaje, a problemas de aprendizaje, y se han ido incrementando, ¿verdad? Hoy hay para el síndrome de Asperger, el autismo o espectro autista. Esta ha sido una población a la que no se le han reconocido y ya tenemos leyes hoy día nacionales, bueno, les anteceden los derechos humanos, las convenciones internacionales, hay toda una normativa y todo esto que yo estoy hablando ahorita es el resumen de lo que ustedes van a hacer en sus actividades. Cada actividad van a ver ustedes que se relaciona con los puntos abordados en esta sesión. Yo les estoy dando como el marco, el panorama y la reflexión que ustedes van a profundizar en cada una de las actividades. Entonces, en el caso de las personas con alguna discapacidad, tenemos nosotros, yo trabajé e hice mi servicio social en APAC, de la licenciatura en Ciencias de la Educación. APAC es Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. Aprendí mucho porque a mí no me enseñaron de educación especial en la licenciatura, ¿no? O sea, era una visión homogeneizante de la educación la que me enseñaron a mí en esa época. Era lo que se enseñaba en esa época. Te imaginabas que todos en el grupo eran iguales, que todos aprendían al mismo tiempo. Cuando ya uno a la realidad, a trabajar con los grupos, dice, ah, no, son diferentes. Sí son iguales porque son humanos, pero son distintos en su ritmo de aprendizaje, estilos, intereses, motivaciones, etcétera. Y entonces las niñas y niños de APAC, que había mucha diversidad, todos tenían parálisis cerebral, pero combinado a veces con problemas de aprendizaje, con la inteligencia a veces sí afectada. La parálisis cerebral normalmente no afecta a la inteligencia, normalmente, al menos que sea muy severo. Pero a veces está mezclado con con espectro autista, con deficiencias de nutrición, con maltrato, etcétera. Aprendí mucho. Y ahí me llevé una lección. Margarita era una niña de 14 años que tenía una estatura y un peso como de una niña de 5 y tenía 14 años. Y Margarita vivía siempre dopada, siempre con psicofármacos. La directora de la escuela no estaba de acuerdo con que medicaran a los niños. Entonces ella le decía a las mamás, no, 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 es que el doctor dijo que le des 3 veces al día, no, nomás dale una, no le hagas caso al doctor, también los quieren tener todos dopados. Pero una vez llevamos al mejor psiquiatra, pediatra, que diera una conferencia, y era sobrino de ella, por cierto, muy prestigiado. Y cuando hacen esa pregunta, él dice, ni modo, es el precio que tienen que pagar por vivir, si no los vamos a matar, si no les damos el psicofármaco. Y efectivamente, Margarita era muy pobre y a veces su mamá no tenía para el medicamento y entonces se ponía muy mal la niña a punto de morir. Murió al poco tiempo, como a los 3 años más o menos. Y Margarita convulsionaba cada 5 minutos si no tenía el medicamento. Entonces, allí aprendí, cuando ya voy al CONAFE a ser el director de los programas de educación comunitaria a nivel nacional, ahí me doy cuenta que se llamaba primero integración educativa y ya más recientemente se llama inclusión educativa. Ahí nos damos cuenta de eso. La lección que me había llevado es que a veces Margarita no aprendía nada, ¿eh? Ahí en la escuelita en APAC. Pero yo veía que cuando cantaban los niños, ella hacía el esfuerzo y cantaba y se le veía su sonrisa y se le veía contenta cuando estaban en las actividades grupales, se le veía, eso era lo más que ella podía. Esa era la inclusión educativa que le podíamos dar a Margarita nomás, que su mamá la llevara y que la niña se sintiera feliz ahí, feliz, que socializara. A veces toda dopada, nomás dices, ¿cómo estás, Margarita? ¿Estás bien? Mm, mm. ¿Estás contenta, Margarita? ¿Quieres que cantemos?
y ya nos poníamos a cantar o hacer una actividad de movimiento. Y ella disfrutaba con ver a los otros y se le veía feliz. Y estaba dopada, ¿eh? Estaba medicada, estaba medicada. Y entonces dice uno, se hace lo que se puede siempre en la mira de respetar su dignidad, de desarrollar su potencial. Los límites, ella nos los va a indicar o ellos nos los van a indicar. Y ustedes seguramente tienen experiencias, me pueden contar muchas. Mi hermana, que es maestra, dice que al principio, ella está en escuela regular, en escuelas urbanas, y decía que al principio, ay, no, es un pesar. Después ella misma decía, a mí denme ese niño, un niño con alguna discapacidad, me ayuda mucho a que los demás se hagan buenos. Dice que para llevarlos al baño o algo. Yo, maestra, ahora me toca a mí, siempre le lleva a él y ahora yo quiero. Dice, despiertan otras emociones, forman otros que dice, de ellos también aprenden. Ya no digamos de niñas y niños con síndrome de Down que tienen muy desarrollada su emocionalidad en comparación con el resto. Entonces mi hermana dice, cuando alguien está, maestra, es que no le entiendo, maestra, es que voy a reprobar. Decía que tenía una niña que corría y le decía, cálmate, cálmate, todo es posible, y que los abrazaba. Y me dice mi hermana, sí me los calmaba. Y ella no aprendió nada, dice, la sacamos hasta sexto. Pero eso sí, en los bailables le fascinaba participar. Y todos sabíamos, la íbamos pasando porque era socialización lo que ella estaba aprendiendo. No era la cognición, era la socialización, la afectividad y además me contagiaba positivamente al resto, me los educaba emocionalmente. Entonces vean la riqueza de la diversidad en el multigrado y en todas las escuelas, gracias a las diferencias, donde incluso las personas con alguna discapacidad desarrollan, si no es el que no sabe correr, bueno, lo pones a que cuente cuánto, si están en educación física, quién va ganando, él te lleva el core de quién va ganando la cuenta. Se lo pones a hacer cosas que sí pueda hacer, no las cosas que no puede hacer. Y esas adaptaciones son sencillas, esas adaptaciones no son a veces tan complicadas. Cuando son con niñas y niños autistas, a veces, y no todos son agresivos, ¿eh? Que tienen reacciones que nos pueden parecer agresivas, y no quisiera etiquetar a nadie. Este, ahí generamos una relación con la madre o el padre de familia o la tutora o el tutor para que esté como condición, porque también tienes que equilibrar, ¿verdad? La relación con el grupo, etcétera. Pues ahí, pero generalmente no tienen, no son agresivos, generalmente, cuando no está muy severo el espectro autista. Entonces siempre, y se les pone a que hagan lo que es posible. Y si quieren estar dibujando, ahí yo le aprendí a un sobrino que él es fisioterapeuta y rehabilitador, es licenciado en eso, y me platicaba que estaba en una asociación con niños autistas, y yo les decía, oye, yo tengo un estudiante en el TEC, tengo todavía un estudiante autista, ¿cómo le hago? Le digo, tío, tú tranquilo, déjalos. Tú habla y dale la instrucción y dile que es en la página tal del libro. No lo hacen ellos en ese momento porque van procesando, a veces como en cámara lenta, me dice. Pero como ve y revisa, como a la media hora de que le diste la instrucción, ve y revisa y vas a ver que ya empezó a hacer lo que le dijiste. Aparentemente no te hizo caso, no te escuchó, pero más tarde lo está haciendo, dice. Él les indica, vas a hacer esta rutina de movimientos, tu pierna la vas a mover así, que no sé qué, dice, me ignoran. Y ya me paso con el otro niño y ya al rato vuelvo y ya está haciendo la rutina que le dejé hace como media hora, ya la está haciendo. Y le aprendí a mi sobrino y así le va uno aprendiendo y platicando con otros profesores, como ustedes dicen, intercambiando, vamos aprendiendo cómo. Y hay que saber también, aquí, ¿cuál es la pista? Las fortalezas, lo que pueden hacer, no lo que no pueden hacer. Y Rafa, pero ¿y cómo lo voy a pasar y va a preparatoria? En preparatoria lo tienen que incluir también. Es un ser humano, tiene derecho a pasar por la prepa. Por eso les digo, no es la calificación, en esa crítica que hacía yo al principio, los resultados de la prueba de PISA, y que no es eso, lo relevante es esto de lo que estamos hablando, es el ser humano que va a desarrollar su potencial y el límite lo da él mismo, los límites no se lo ponemos nosotros o ella misma, ¿verdad? Entonces, aquí este tema está muy bonito, es la didáctica de la decolonización, y la digo así muy resumida.
a veces nosotros replicamos algo que ya traemos muy introyectado, que es la colonización. Así como vinieron los europeos a colonizar a Mesoamérica y a la América del Sur. Así a veces nosotros actuamos igual. Y de eso hay que sacudirnos, hay que sacar, hay que desmontar todo eso y no tratar a los demás como que yo sé lo que tú tienes que hacer. Yo sé, sí, sí sabemos algunas cosas que nos enseñó la profesión educativa y pedagógica y todas las materias que estudiamos en la normal o en la licenciatura o en el posgrado, etcétera. Sabemos más o menos cómo, pero al final tú puedes decidir y tú también tienes, así como Bartolomé de las Casas aprendió el idioma de los que él evangelizó, de los indígenas, y les enseñó a trabajar, y creyó en ellos, en sus posibilidades, se hizo amigo de ellos porque lo querían, se hizo amigo, a veces, pero fue de los pocos, ¿eh? Fue un garbanzo de libra. Toda la colonización fue agresiva, nos trajo pensamiento único, hay una sola manera de pensar. Nos trajo religión única, hay una manera sola de pensar en Dios y reflexionar a Dios y de dirigirse a Dios. Nos trajo formas de trabajar, nos quitó, no, aquí había uvas, no nos dejaron usar nuestras uvas porque entonces íbamos a competir con el vino de la Nueva España, el vino lo tenían que traer de allá, económicamente íbamos a afectar. Por eso Casa Madero acá en Coahuila siempre fue clandestino en la época, pero aquí había uvas nativas y sobre esas uvas se incrustaron las uvas europeas que aquí se producían. O sea, nos quisieron venir a decir cómo hay que hacerle para todo. Y a veces nosotros como profesores traemos esa didáctica y hay que desmontarla y reconocer que ya había mundo antes de que vinieran. Reconocer que nuestros estudiantes ya traen saberes previos, ya traen de la casa, de la comunidad, que a veces hay que ayudarnos de ellos para que sean plataforma para el siguiente nivel de conocimientos, a veces para que reaprendan, a veces son vicios, a veces son cosas negativas, pero que ellos tienen que ir descubriendo que no es así. Vean aquí la Mafalda. ¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Se refiere, pues, cómo nos vinieron a mentalizar, y a veces nosotros estamos usando la metáfora, la analogía con eso que se vivió históricamente. Entonces, la didáctica de la decolonización, ¿qué nos enseña? Promover acciones o actividades para reexistir y revivir, es decir, recuperar nuestra vida, nuestro proyecto de vida, reexistir, reconocer que somos iguales, que tenemos dignidad, que existes y que eres digno y que eres sujeto de derecho y que no nos importa la diferencia, sino queremos unirnos en las necesidades diferentes que tienes para que las satisfagas. Y nosotros ofrecemos hacerlo desde lo educativo, desde lo que profesionalmente sabemos hacer. Desde ahí nos lanzamos, nos volcamos a favor de tu crecimiento. La decolonización implica que las personas piensen por sí mismas, que desarrollen su criterio. Ese es el pensamiento crítico, que sepan decir o afirmar o negar cosas con criterio, es decir, con argumentos, con conocimiento de causa. No nomás criticar por criticar, no, con criterio, el criterio científico, el criterio humano, el criterio legal, el criterio de las ciencias naturales, el criterio del reconocimiento de la diversidad, es decir, con criterio, enseñarles a recuperar y que no sé, y algunos que están colonizados por el pensamiento único, pues que aprendan a aceptar que hay pensamientos diversos y que todos no son relativos precisamente, ni estoy a favor del relativismo, no, todos esos pensamientos los podemos unir en un pensamiento que construyamos juntos en forma de acuerdos para vivir mejor, para tener mejores formas de vida, mejores prácticas, mejores leyes. Aunque seamos diferentes, tenemos muchas cosas en común, necesidades en común, problemas sociales y contextos naturales comunes. Nos podemos poner de acuerdo en eso, independientemente de cuál sea tu religión, tu orientación sexual, tu discapacidad, no importa. Hay cosas en las que nos urge ponernos de acuerdo, que son comunes, son necesidades comunes. Y la educación puede abonar mucho eso,
Eso que hacemos nosotros, eso que ustedes hacen, que pones a un niño con otro en pares, en equipos, de trabajo colaborativo, cooperativo, les está enseñando no solo a resolver ese problema del salón, a que con su esposa, después en el futuro, o con su esposo, o pareja, lo que sea, sepa trabajar en pares, que cuando tenga hijos sepa trabajar en grupo, colaboración, no que se le cargue el trabajo solo a uno. En realidad son eso que hacemos en la escuela, eso, y vean, aquí es un gran acierto de la nueva escuela mexicana. Debe haber continuidad entre lo que sucede en la escuela y la comunidad, y en la comunidad y la escuela, en todos los grupos en los que participamos. Es decir, lo que es virtuoso, hay que replicarlo en todos los grupos en los que participamos. Eso el trabajo colaborativo no son jueguitos. Así me decía un compañero que era administrador allá en México, en el CONAF, decía, ay, ustedes los pedagogos siempre andan con sus jueguitos y la dinámica. No, le digo, es que tienes que aprender a trabajar en grupo, en equipo, y te va a servir para tu vida en tu barrio, en tu colonia, en tu rancho. Si no sabes trabajar en equipo, nunca van a sacar adelante problemas que les afectan a los demás y a ti también. Entonces, todo esto habla la decolonización, cómo desmontar, cómo irnos limpiando, depurando de esas formas que heredamos, porque también nuestros papás, nuestros abuelos, así los formaron en el pensamiento único y en que todos tienen la solución a tu vida, no les importa tus características, no, tú hazle así y te va a funcionar. Y no, la vida no es así y la educación menos, ¿verdad? Bien, la decolonización y una didáctica inclusiva y una didáctica reconocedora de los derechos humanos va a eliminar, va a derrumbar barreras para el aprendizaje, como cuáles son, miren, actitudes de rechazo, segregación, exclusión por parte de la comunidad educativa por razones de discriminación es una barrera. Pero si a este ponemos el antídoto de la inclusión, del reconocimiento de que en verdad somos diferentes, pero también tenemos similitudes y que tenemos derechos humanos, etcétera, un clima escolar hostil que propicia el acoso escolar, el antídoto ya lo saben. El uso de recursos y materiales didácticos homogéneos, pues no ayuda porque es una barrera, porque tendríamos que acercar recursos y materiales como ustedes lo hacen cotidianamente, que a veces los tienen que adaptar. No siempre para la mayoría, a veces para unos poquitos, o a veces para uno o para dos. O sea, no podemos hablar de cantidad aquí porque cada grupo tiene cantidades distintas de diferencias. Y ustedes siempre están rompiendo con estas barreras, evitándolas. Planeaciones docentes que no tienen características o condiciones diversas del grupo. En las actividades que ustedes me van a mandar, aunque yo diga media página, me van a hacer su revisión media página, dices, Rafa, no me dio la cabeza y te lo hice en un párrafo, no di la media página. O alguien me puede decir, o al tutor le van a decir, o a la tutora, yo hice la reflexión en una página porque me sobró rollo, pues. Eso es flexibilidad. Y, pues el que pongamos características de las actividades no significa que son limitaciones, son una guía nomás para que lo haga de una forma, pero no se cierra a la flexibilidad ni a que puede ser otra forma. Porque imagínense, yo no las conozco a ustedes. Si yo tengo aquí alguna persona con alguna discapacidad visual, me lo puede presentar de otro modo. Pues yo no te escribí el párrafo en tu lengua, en tu alfabeto, te lo escribí en braille. Ok, pues lo busco y le digo, léemelo. O me busco una amiga, un amigo que sepa leer braille y le digo, o me meto un software que hay para que me ayude a leer en braille la tarea. Pero no le voy a decir, no, busquen, díctasela a tu mamá y que tu mamá me la mande. No, tengo que respetar. Es lo mismo, lo que cambia es el formato. Esas barreras tenemos que irlas evitando. Barreras de formatos, barreras de formas, de estilos, y tenemos que ir siendo flexibles. Hay quienes sí funcionan con lo convencional, con la escritura, con la oralidad, pero hay quienes no están limitados en ello. Bueno, permitirles que lo hagan en otra forma. Estas barreras entonces nos llevan a aprender juntos en la escuela multigrado. Y aquí les quiero proponer una alternativa que ustedes ya vienen usando, que es el diseño universal. Y el diseño universal dice lo mismo en lo que he estado insistiendo, que utilicemos diferentes formas o métodos de enseñanza.
Ustedes en sus actividades van a tener allí el apoyo donde pueden leer. Y la presentación esta también la van a tener. Tenemos que ser flexibles y adaptar. Ustedes ya lo hacen, yo he visto los formatos que están usando ahorita. Hacen adaptaciones, usan referentes distintos de acuerdo con el estudiante. Entonces, eso ya lo hacen. El diseño universal quiere capitalizar eso que ustedes ya hacen, que se den cuenta que eso que hacen a veces en lo cotidiano, de manera, unos intuitiva, de manera, otros de manera muy consciente, esas prácticas que les han funcionado, síganlas haciendo. Están enclavadas en lo que le llamamos diseño universal. No significa que son válidas para todos. La palabra universal no se refiere a eso. Se refiere a que todo tu universo del grupo, a que todo tu universo del grupo de estudiantes, todos tienen la posibilidad de aprender con diferentes estrategias. Voy a usar diferentes estrategias y formas para que mi universo de estudiantes logre los aprendizajes esperados, logre las metas. Entonces, aquí están los 3 principios del diseño universal. Múltiples medios para presentarles la información, lo que tienen que aprender. Si son débiles visuales, pues también lo hago de manera auditiva para que lo oigan y lo hago también con otros, con algo, colores que ellos sí distingan. Yo tuve hasta hace pocos meses un jefe con daltonismo y él nos decía, desde que empecé yo a trabajar con el Rafa, a mí todos los documentos me los mandas, todo lo que se ha escrito me lo mandas en color azul. Es el único, o en negro, me decía. Impresos en negro o en azul, o en la computadora que sean en negro o en azul, son los colores que yo percibo. Yo nunca en mi vida he visto eso que ustedes dicen verde, rojo, amarillo. Yo nunca lo he visto en mi vida. Yo nomás he visto lo que ustedes me enseñaron que se llama azul, lo que yo veo como azul y negro. Todos los documentos mándamelos así, Rafa. Y entonces entendías por qué él a veces su ropa, pues con colores mal combinados, a veces bien combinados porque su esposa le decía, ¿verdad? Entonces, aquí también nosotros buscar cuál es la mejor forma de presentar cuando tenemos una persona con una discapacidad. Y es más, preguntarle, y preguntarle a su mamá o a su papá. O sea, que no vaya a ser que le ofendamos. Entonces, mejor, ¿y cómo te gusta que te muestren las cosas, que te enseñe, hablando? ¿Te gusta usar material con las manos? ¿Qué prefieres? Igual a los sordomudos. Yo tuve estudiantes que de la normal de la Universidad de La Salle, que ellos hacían servicio en la Escuela Nacional de Personas con Sordera y aprendían el lenguaje de señas, bien padre, porque cada semestre ellos andaban felices porque aprendieron algo nuevo y porque aprendieron a relacionarse con otro grupo que si ellos no manejaban el lenguaje de señas mexicanas, no podían. Entonces, como iban a ser maestras y maestros de primaria y de preescolar, estaban felices de aprender un lenguaje. Yo no dudo que más de alguno de ustedes ya lo haga, ¿verdad? Que tuvo que aprender una vez que se encontró ante esa necesidad. Un niño que le latió, mis estudiantes la aprendían muy rápido, la aprendían en menos de 15 días. Ellos me decían, es muy rápido, Rafa, lo puedes aprender tú también. Entonces, buscar las maneras de presentar y preguntándole a la persona que tenga necesidad, pero no solo los discapacitados, el grupo. Pregúntenles y tienen su manera como más les gusta. A ver, cuando yo te enseño, ¿cómo me aprendes más? Profe, te van a decir, me gusta cuando lo cuentas como cuentos. A mí un grupo me dijo, y de profesional, me dijo, Rafa, me gusta cuando lo cuentas como chisme, como mitote. Es bien padre como te sale, me dice. Cuéntalo más, así. Cuando llegamos de la pandemia, les dije, bueno, vamos a abrir su plataforma. No, profe, explícalo, tú explicas bien en el pizarrón, explícalo, ya estamos hartos de lo digital, nos decían. Entonces, pregúntenle al grupo cómo les gusta y se van a dar cuenta que hay muchos que les gustan platillos distintos y a veces pues no somos chef para hacerles todos los platillos exquisitos, pero bueno, ahí más o menos le vamos buscando, como ustedes le hacen. ¿Yo qué les voy a decir? Múltiples medios de acción y de expresión. Yo luego a los grupos cuando les digo una tarea, un ejercicio, una actividad, les digo, bueno, pero lo pueden presentar actuando con una canción, con un dibujo, con letras por escrito, como guste el equipo, pero presenten su producto, su resultado. Y lo que les voy a evaluar es lo mismo, que esté enfocado en el tema, que tenga el contenido de las lecturas, es lo mismo, me lo hagan como me lo hagan.
Es permitir esa flexibilidad por esa diversidad de la que hablábamos, pues, y múltiples medios de participación y motivación. Y porque son distintos. A algunos los juegos les gustan mucho, las competencias, incluso aunque sean grandes, las adivinanzas, los ejercicios en público les encantan, a otros les gusta más en lo privado, más. Entonces, ese es el diseño universal, diseñar, que nuestra planeación didáctica esté diseñada, que nuestro trabajo esté diseñado, contemplando la diversidad que tenemos de formas de aprender, necesidades, estilos de presentar, en la medida de lo posible. Es un reto, pero no es un reto nuevo. Ya lo han venido haciendo. Yo nada más vengo a recordarles lo que ustedes ya sabían y que hacen, y muchas y muchos de ustedes excelente, de una manera muy bien hecha. Bien, aquí está, miren, platicado todo eso aquí están las diapositivas. Entonces, ahí está la liga a un video, está bonito ese video, lo pueden ver para profundizar más en el concepto. Pues miren, esto es como una vista panorámica de, del contenido de sus actividades que van a ir entregando paulatinamente. Paulatinamente voy a ir adaptando los que no son de multigrado, resuelvan le voy a poner actividad alternativa 1, actividad alternativa 2, actividad alternativa 3. Así le voy a poner. No las voy a hacer de un jalón porque como ustedes, yo también estoy sobresaturado de trabajo. Voy a ir haciendo las que el calendario dice que tienen que ir entregando. Pero en una ventana de tiempo, fin de semana, yo me pongo y las hago todas para que ya las tengan para quienes se quieran adelantar. Miren, pues estoy muy contento que el grupo sea muy numeroso, su interés, y les deseo mucho éxito en su trabajo, en este curso y lo que hacen diariamente. Cuenten con mi apoyo en espíritu y en verdad. Yo soy bien sincero, entonces no les estoy dando guayabazo. Yo he estado en los contextos en los que ustedes laboran y son contextos muy desafiantes, muy retadores, pero también he visto cómo ustedes le entran al toro, no se rajan. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Las tutoras y tutores son profesoras, profesores como ustedes, doctoras en educación y doctores, muchos de ellos, y son gente buena, con mucha confianza, pregúntenles, consúltenlos, son gente muy con una característica que es el espíritu de servicio y más cuando son colegas. Entonces, por ahorita, muchísimas gracias. Vean qué puntual soy. Muchas gracias, maestro Rafael Rendón. Excelente sesión, nos llevamos yo creo que muchísimo material, muchas ideas para reflexionar. Muchas gracias, vamos a tener el privilegio de tener de nuevo al maestro Rendón hacia el final del curso. Por lo pronto los invitamos, como ya comentó el maestro Rafa, a que accedan a la plataforma, a que lean también los materiales que él nos resumió aquí de una manera muy interesante. Allá van a poder profundizar también un poquito más. La presentación se las van a compartir sus tutores y también se va a compartir ahorita por medio del chat. Los invitamos a realizar sus actividades y, como comentó el maestro Rafa, a estar en contacto con sus tutores. Dudas que tengan, preguntas que tengan, siéntanse con esa confianza y esa libertad de poder comunicárselas por los diferentes medios que ya platicamos que tenemos de comunicación. No nos resta más que agradecerles su presencia y nos despedimos. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.